Háganle. Ya estamos. Hola, ¿qué más? Pues muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live, donde bueno, ya Alejo estuvo informando en su Facebook que hemos cambiado otra vez de lugar donde estamos transmitiendo los lives, el de que estamos transmitiendo inicialmente en la página del que es un Fastpace, que era el mito de la realidad, tenía unos problemas ahí deonder más técnico por parte de Facebook y administrativo. Y bueno, entonces se tomó la decisión de pasarlo por la página de él, transmitirlo por la página de él y replicarlo por la página de la página de la psicología como disciplina de la interioridad. Y bueno, entonces ese es pues como un poco los cambios que hemos tenido esta semana. Y bueno, también vamos a estar como cambiando también un poco la dinámica de los Facebook Live, porque bueno, la intención es como poder hacerlo un poco, acercarlo más, que tenga un poco más de estructura el contenido. Y bueno, vamos a ver entonces cómo les parece a ustedes esta nueva idea que traemos, esta nueva estructura. Entonces, bueno, le voy a dar la bienvenida a Alejo porque si no, yo no me voy a explayar para poderle darle la entrada ligero. ¿Qué más, Alejo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, John. Y hola a todos. Sí, sí, bien. En resumen, ¿qué pasó con la página de la psicología, perdón, el mito de la realidad? Pues, como mi idea era hacer un blog donde pudiera yo centralizar varios proyectos que tengo ahí en construcción, pero no contaba con el hecho de que las páginas comerciales, sí, pues están limitadas por el mismo Facebook para que obviamente los dueños de las páginas inviertan en publicidad, ¿no? Entonces te capan el número de visitantes y toda esa situación y obviamente el alcance es mucho menor incluso que una página personal. Entonces, pues a la larga no me convenía, pues puesto que, como les comentaba, pues este no es un proyecto realmente comercial, es un proyecto más bien para compartir con los interesados este pensamiento que a mí me parece muy importante en el campo de la psicología y en el campo de la psicología junguiana. Entonces, bueno, por eso volvemos a la página personal y de aquí lo distribuimos al blog, al grupo de la psicología como disciplina de la interioridad, que es la página de Alevica, y ahí pues nos vamos leyendo, nos vamos escuchando y continuamos con esta situación. Pues mira, yo muy emocionado porque ya acabamos el primer capítulo del libro de Soul Logical Life. Sí, para los que apenas están entrando, no saben de qué hablamos, bueno, empezamos con el primer capítulo de este libro específicamente, de Soul Logical Life. A mí me parece una de las obras más importantes de Wolfgang Jägerich y una de las obras más importantes dentro de la psicología, desconocido en Hispanoamérica, pero que en algunos momentos, para algunos nos es nos ha sido como una revelación en cuanto a los conceptos que maneja. Entonces terminamos el primer capítulo, No Admission, John, y vimos temas muy interesantes en general. Vimos cuál es la dificultad que implica la psicología entendida como verdaderamente psicológica para el psicólogo que pretende sumergirse en esta teoría, ¿no? Una psicología que no es sencilla y que precisamente por no ser sencilla, implica que la misma dificultad va cincelando nuestro propio andar dentro de la psicología, permitiendo que en algún punto lleguemos al verdadero sujeto y al verdadero objeto de la psicología. Esta situación es interesante porque para Jägerich el sujeto y el objeto de la psicología es a la vez el alma misma como el contexto lógico en el cual la psicología surge como una teoría una teoría sobre la realidad y sobre el mundo, sí, pero una teoría urobórica, una teoría que regresa hacia sí misma. Entonces, cuando él dice el quién, sí, obviamente está hablando, necesitamos nosotros sacrificar ese orgullo personal para asumir que que nosotros no somos, perdón, quien hace psicología, sino que la psicología es la que se hace a sí misma. Cuando hablamos del discurso, sí, tiene que ser este discurso que mantenga el misterio, que mantenga lo oculto dentro del propio fenómeno y que permita que, digamos,
haya una relación dialéctica del fenómeno consigo mismo y que se permita seguir avanzando. Y cuando hablamos del objeto de la psicología, bueno, al final no es otra cosa, sino precisamente este contexto lógico en el que nos encontramos como civilización moderna y que funge como nuestro contexto sociohistórico y que no es otra cosa sino lo que Hegel llama el alma. Bueno, que obviamente es algo a lo que más vamos a llegar. Y entre otros tantos temas y que son importantes también y que son vitales para poder entender la obra de Hegel. Ahora damos paso, ¿sí?, a la revisión del primer capítulo de este libro, que es Dialectics and Analytical Psychology, que escribe no solamente Hegel, sino también David Miller y Greg Mogenson, ¿sí?, que son dos amigos y colaboradores de Hegel. Este libro recoge una serie de conferencias que se dieron en el año 2004, precisamente, que se llamó del Capitán Canyon Seminar, que es un seminario que impartió Hegel junto con Mogenson y Miller para los alumnos del Pacifica Graduate Institute, me parece, que así se llama. Sí, Bueno, sí. Lo impartió así, ¿no, Johnny? Entonces, cuando Hegel lo da precisamente para un público que necesita comprender varios de sus conceptos. Y por eso es el interés de nosotros de traer este material, porque el primer capítulo que vamos a ver, bueno, el capítulo que vamos a ver para poder seguir con la obra de Hegel es aquel que se llama conflicto-resolución, opuestos, unión creativa contra dialéctica, ¿sí? Y el escalar la montaña resbaladiza, se llama el capítulo. Entonces, es un capítulo que nos va a introducir en el concepto de la dialéctica y cómo Hegel lo aplica al pensamiento psicológico. Yo creo que para poder entender o para poder adentrarnos verdaderamente en la naturaleza del pensamiento de Hegel, necesitamos también saber qué es la dialéctica hegeliana de una manera muy general, ¿sí? Tampoco esto es como un curso de Hegel, adentrarnos en la dialéctica hegeliana sería o cuestión de Sí, sí, otro de curso, ¿no? otra Otras índole. lecturas. Exactamente, ¿no? Entonces, no es el caso, ¿no? Lo vamos a ver superficialmente, obviamente, ¿no? Pero esta superficialidad nos permitirá comprender mejor qué es algunos conceptos de lo que Hegel va a abordar continuamente en su obra, ¿no? Como el término de sublación, como el término del mundo invertido, ¿sí? Y cómo estos van convirtiéndose en herramientas para que nosotros podamos entender mejor qué es la psicología para Hegel. ¿Cómo ves, John? Sí, yo quería apuntar dos cositas en eso que vos acabas de decir y es aclarar de que Gigerich no repite a Hegel. Gigerich lo que hace es que retoma de él su método para pensar psicológicamente. Eso me parece muy importante porque ya como lo había mencionado en un live anterior, quienes no han leído a Gigerich lo tratan de que es filósofo o que es hegeliano, lo que es completamente un error. Lo que hace Gigerich para poder reflexionar psicológicamente, para poder entrar en este mundo invertido, para poder comprender la lógica que se despliega en un concepto, utiliza el método de Hegel, que es este método dialéctico, que es supremamente muy interesante y muy importante pues para mí, porque cuando yo lo empecé a estudiar ya tenía unas nociones, pero ya cuando me entré muchísimo más en Gigerich, comprendí muchísimo más la importancia que él le da a este concepto, a este método para poder reflexionar psicológicamente los fenómenos que tenemos enfrente y que es supremamente pues como de relevancia o importante para poder comprender lo que es el pensamiento de Gigerich. Y quería hacer una acotación más de lo que vos acabaste de decir de no admisión y me parece muy importante es que realmente este capítulo para mí, yo lo voy a resumir así, aunque ya lo hemos reflexionado bastante, es decir, Gigerich entra a generar otra herida narcisista, es decir,
en tanto que si vamos vestidos con las ropas cotidianas, con las ropas del ego, inmediatamente entrar en el mundo invertido, en el mundo del logos, del alma, inmediatamente se nos cierra. Eso me parece muy importante, entonces, es decir, en este sentido, como individuos, eso tiene que quedar atrás, no tiene ninguna relevancia, y es decir, y al darse cuenta que a la hora del psicólogo, de hacer psicología, su ropaje cotidiano, su saber psicológico, de lo que él ya sabe, lo que es psicología, tiene que quedar atrás para poder entrar lo que realmente es en este mundo invertido, en el mundo del logos, del pensamiento, de ese fenómeno que tenemos enfrente. Entonces, en tanto no se haya esa posibilidad de que se genere esa fractura en el ego, o que realmente no haya un cambio, un giro, es decir, en tanto el entendimiento del individuo cotidiano a la hora de hacer psicología, inmediatamente no se admite, ¿no? El mundo inmediatamente de lo psicológico, del concepto, de lo que se está desplegando ahí, inmediatamente nos va a decir que no, porque entonces ya lo traemos al mundo del ego, de mis necesidades, de mi crecimiento personal, de yo madurar como persona. Y bueno, lo quiero resumir pues un poco hacia lejos, no sé si vos querrás decir algo más o le damos ya machaca al otro. Sí, sí, el micrófono, el micrófono. Gracias, gracias, John. Vamos a avanzarle con el texto, pero nada más antes quiero hacer la aclaración de que, miren, les acabo de poner en los comentarios para el que esté interesado y quiera seguir la lectura de manera personal también, el link en donde ustedes pueden leer precisamente este capítulo. La ventaja de esto es que, Enrique Eskenazi, Alevica y un servidor hemos estado hace muchos años nos propusimos traducir este libro en específico, y todos los capítulos de este libro están traducidos. Entonces, en la página de Alejandro Vica, en la sección de artículos de Wolfgang Gegerich, ahí pueden encontrar todos los capítulos de este libro, incluyendo la introducción, traducidos. Entonces, ahí sí no hay pretexto. Ajá, bueno, entonces vamos a darle. El capítulo, ¿sí? Habíamos dicho nosotros, es el primero del libro y se llama Conflicto, Resolución, Opuestos, Unión Creativa versus la dialéctica y el ascenso a la montaña resbaladiza. Ok. Nos dice, sin duda, la vida humana está llena de conflictos entre estados o incluso civilizaciones enteras, que a menudo conducen a guerras, conflictos dentro de una sociedad que en casos extremos pueden tomar la forma de una guerra civil entre el gobierno y una oposición guerrillera, conflictos así como dentro de instituciones y empresas, pero también conflictos interpersonales, como en un matrimonio, e incluso conflictos dentro de un mismo individuo. La psicología también cree a menudo que la neurosis se basa en conflictos inconscientes. Sin embargo, aparte del hecho de que, a mi modo de ver, la neurosis no debe entenderse realmente en términos de conflictos inconscientes, al menos para comprender la dialéctica tenemos que dejar atrás la noción de conflicto. Es cierto que los conflictos, cuando ocurren, pueden, como todo lo demás, tener su propia dialéctica interna y pueden desarrollarse de manera dialéctica. También pueden ser la expresión de una determinada etapa en la dialéctica del desarrollo político, social y personal. Pero esto no significa al revés, que la dialéctica podría comprenderse o incluso definirse en términos de conflicto y resolución. ¿Qué hay de malo en la noción de conflicto? A este respecto, dos cosas. Bueno, por ahí vamos empezando, John. Entonces, ya hay una separación. Aquí en el título, Gegerich nos dice que la conceptualización de conflictos y resolución y de opuestos y unión creativa, esto de opuestos y unión creativa alude a la obra de Jung, ¿sí? Cuando él habla acerca de la función trascendente, por ejemplo, que, bueno, como junguianos la conocemos, él va a contraponer esta situación al concepto de dialéctica. Por lo tanto, en dialéctica ya vamos nosotros entendiendo, no se trata de la relación de los opuestos, no se trata
de un conflicto entre uno y un otro, sino que hay algo más en esa situación. Incluso cuando hablamos de la neurosis, como dice aquí Gehrig, la neurosis la conceptualizamos nosotros como bueno, obviamente desde la psicología, desde las teorías psicodinámicas, la consideramos como un conflicto, una lucha entre un pensamiento, ¿sí? Entre un pensamiento consciente y un pensamiento inconsciente que está intentando emerger en la vida consciente del sujeto y que no se lo permite, ¿no? Entonces, aquí esta situación de lucha, bueno, Gehrig la va a refutar. Ok. Seguimos entonces. 1. El conflicto es un fenómeno de la vida al que quizás deseemos aportar una comprensión dialéctica. Lo que yo llamo la diferencia psicológica entra en juego aquí. Este es un concepto muy importante en Gehrig, la diferencia psicológica. La psicología no se trata de la vida y los fenómenos de la vida. No se trata de personas y su desarrollo o comportamiento, sino que se trata del alma. La vida lógica, la dialéctica que opera en el interior, de tales fenómenos de la vida dentro del comportamiento de las personas. Con la noción de conflictos ya estamos en el mundo exterior, en la arena social y empírica de entidades y eventos, semejantes a cosas, de los seres humanos y su comportamiento, su interacción y relaciones, las llamadas relaciones de objeto, sus intereses, sus deseos y sus miedos. Y con ello ya hemos cerrado la puerta a la esfera del alma y sus preocupaciones, la puerta a la esfera de la psicología. Si puedo usar una comparación, que por supuesto tiene una validez limitada, el paso a la psicología es como pasar en física de la macrofísica a la microfísica, o en biología de un concepto de órganos visibles como las entidades últimas del cuerpo a lo invisible e irrepresentable. Aquí tenemos una palabra que usa Gehrig en alemán. Vamos a ver. Que sería algo así como lo irrepresentable, lo indistinguible. ¿Sí? Perdón. Al nivel molecular abstracto de los códigos genéticos y la química de la producción de proteínas. ¿Cómo ves, John? Esto ya lo habíamos visto en las sesiones pasadas, ¿no? Sí, ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención de eso que vos acabas de leer, y es que cuando Gehrig está mencionando esta importancia, es decir, que si la psicología versa realmente sobre lo que es el logos del alma, o sea, es decir, que en el plano de la psicología la necesidad de que la neurosis me mejore, que la neurosis me cambie, o que el conflicto de algo que yo no dimensiono está hablando de mí, estamos totalmente en el plano netamente del ego. Pero si realmente hay un compromiso de llegar donde ya eso ya está, donde ya está la neurosis, donde ya está eso por donde se empieza, que es decir, ahí es realmente el trabajo que corresponde hacer. Porque entonces, si ya lo que estamos haciendo no es nosotros ponernos a la altura del fenómeno, sino bajar el fenómeno a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a lo que supuestamente me va a hacer mejorar como persona, pero que eso no es algo más que en el plano de la semántica o en el plano entonces de que yo tengo que ser un individuo, que esto me va a servir para mejorarme, para ser mejor persona, o sea, pero mientras que en el plano del alma está es en su propia contradicción, en su propio despliegue, en su propia noción. Entonces, eso da como mucha posibilidad porque entonces exige al psicólogo que sus presupuestos o lo que sabe de eso ya no tiene importancia en ese plano, sino que en tanto se va adentrando y se pone a la altura de eso, surge lo que realmente es el fenómeno en sí, en su propia contradicción, en su propio trabajo dialéctico que no versa sobre uno, porque es que a mí lo que me llama mucho la atención de esta situación es que, bueno, se espera pues de que la neurosis nos mejore como persona, que eso es como lo que más se dice, y hay en ciertas situaciones que es así,
pero que si realmente como psicólogos fuéramos a hacer el compromiso en eso, es posibilitar realmente ese acercamiento de qué conceptos está elaborando ahí dentro de esa noción, dentro de esa neurosis, que es como lo más importante, es decir, a ese cuidado de eso que está emergiendo ahí y poder estar a la altura de eso, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero que no cabe mencionar lo demás, y ahí es donde estaba mencionando ahorita la importancia entonces de poder quitarse el traje de lo cotidiano para poder entrar en ese mundo invertido de lo que está ocurriendo en esa situación, que igual es un trabajo que es muy complicado, Alejo, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba iniciando, yo todavía pensaba mucho en relación a imágenes o a mitos para poder pensar la situación, pero que en tanto que uno se va reflexionando y va profundizando en el pensamiento, lo va refinando más, se da cuenta que realmente en el fenómeno lo tiene todo. Te utilizas la imagen inicialmente para poder pensar, pero una vez la rompes, la destrozas para poder adentrarte en esa situación, en esa neurosis, en esa situación que muchas veces es incomprensible para el ego. Claro, es que es incomprensible porque está en otro plano muy diferente. Sí, exactamente. Entonces, nos tiene que quedar claro, como bien dices John, que esta diferencia psicológica en la obra de Gigerik es muy relevante, pues, puesto que nos marca los límites de cuál es la psicología. ¿Sí? Al contrario de esos achaques perdón, de esa cosa que se le achaca a Gehrig de intentar psicologizar todo, para él hay un límite muy claro acerca de qué hacemos los psicólogos y qué es lo que no. Entonces, ¿cuál es el campo de la psicología? Pues el alma en sí misma, ¿no? Y el alma vista como la vida lógica de los fenómenos que son considerados psicológicos. Y esto es muy sencillo si nosotros lo vemos en el campo de la psicoterapia. Sí, bueno, siempre volvemos al campo de la psicoterapia. Es que Porque de acá hay que volver. Es es, nuestro es- campo. es donde trabajamos. No hay de otra. Bueno, cuando en el campo de la psicoterapia nosotros dividimos o hacemos la profundización dentro del discurso del paciente. El paciente llega con un discurso externo, un discurso abierto que está continuamente hablando de cosas, digamos, podríamos decirlo, fuera de la propia dinámica de la psique. Pero este fuera es un solo fuera aparente. Una vez que nosotros, como psicoterapeutas, perdón, vamos profundizando en el discurso, ¿sí? Nos damos cuenta de que el discurso no solamente habla de lo que habla, sino que habla también de lo que calla en sí mismo. Uh-huh. El síntoma que aparece es una narrativa que está escondida dentro del mismo síntoma. Y nuestro estar platicando y hablando con el paciente no tiene como fin que el paciente se desahogue o que el paciente hable de lo que quiera hablar, sino que, sino que queremos llegar a la pretensión de que en un momento determinado, en ese discurso que el paciente va desplegando, también hable el propio síntoma. Entonces, no queremos quedarnos con el discurso del paciente nada más, queremos que el síntoma hable a través de ese discurso y se pueda expresar y pueda pensarse a sí mismo. Y nosotros pensar el pensamiento de ese fenómeno, que es el síntoma, en la relación dialéctica. Entonces, podríamos decir que dividimos al concepto dividimos al espacio terapéutico en dos momentos determinados, ¿no? Uno donde yo estoy hablando con el paciente y otro donde estoy esperando, ¿sí? Que sea aquello que el paciente, ¿sí? Trae como su propia problemática, quien empiece a hablar y se empiece a notar en la narrativa. Al final, ¿no? Al final, uno de los propósitos de la propia psicoterapia es que el paciente sea o pueda reflexionar constantemente sobre este otro discurso del que no se da cuenta y del cual es inconsciente y que también ese propio discurso es inconsciente de sí mismo. Pero en cuanto este discurso se hace consciente y el paciente puede trabajar o puede tratar de estar a la altura de este nuevo discurso, bueno, nosotros en algún momento y en algunos casos
se considera que el paciente está curado o que ya ha llegado a una situación estable en el momento en que es capaz de hacer esto, ¿no? Puede tardar poco, puede tardar mucho, depende de la situación. El trabajo terapéutico se tiene que llevar, digamos, como una forma de dialéctica del sujeto con su propio contexto lógico, ¿sí? De manera interiorizada, se despliega, ¿sí? Es decir, el paciente ahora puede hacer psicoterapia constantemente. Sí, fíjate que en eso que vos estás mencionando hay un punto a mí, que yo quiero resaltar mucho ahí, y es que esto lo conversaba una vez con Luis Orozco y él decía, es que cuando se ha llegado a ese entendimiento hay algo que cambia. O sea, es decir, la noción de eso no es la misma. O sea, que tanto hay un cambio en el entendimiento de esa situación y que por ende, si hay entonces un cambio en el entendimiento, entonces por ende va a haber una acción. Es decir, o sea, no queda solamente en ese plano, es decir, sino que eso mismo empuja al mismo individuo a que salga de esa propia situación en la que se encontraba y lo lleva también a actuar. Eso a mí me parece que es como que muy importante, porque entonces pensamos, como vos estás diciendo, que Gigerich es inútil y que se queda en el plano de lo mental, pero no es tan así, porque resulta que en tanto si hay un cambio, es decir, en el propio entendimiento, en esa situación donde ya eso ha llegado a su propia noción y a su propio despliegue, si ahí hay un cambio y si hay un giro en el entendimiento, por ende, la repercusión se va a ver en una misma acción, entonces no se queda solamente ahí, solamente también eso conviene también en un mismo acto. ¿Cuál es? No, pero se actúa, no se queda ahí. Y eso que vos estabas mencionando también, como para apuntalarlo un poco más, es que hay algo que siempre le va a costar mucho entonces al psicólogo, al psicoterapeuta, es verse enfrentado es al tempus del alma, es decir, al propio tiempo del logos, del logos, de ese entendimiento, de esa propia contradicción. O sea, que ahí es donde también entramos a comprender que no es ni el ritmo del ego, ni el ritmo de lo que quiere el terapeuta, sino en el propio ritmo en el cual se va desplegando y se va interiorizando ese propio síntoma. A mí me parece que eso es muy importante, Alejo, porque entonces, fíjate, hay una diferencia, estamos hablando de diferencia psicológica, entonces, lo que está ahí, pero también lo que él tiene que atender en su vida cotidiana, lo normal. Pero entonces, como nos dice Gigeris, ¿dónde puede encontrar entonces, encontrarle la neurosis ese lugar, el lugar al síntoma que está ahí para ser acogido y mirar eso cómo en sí mismo se va desplegando? A mí eso me parece sumamente potente, porque entonces, ¿qué pasa? Que de cierta forma también se descarga el ego como de tanta presión que se le impone también, sino que tanto en el espacio terapéutico como en el espacio de poder entrar en esas circunstancias donde se puede reflexionar en esas circunstancias sobre ese síntoma y mirar en sí mismo cómo se va desplegando. A mí me parece eso muy potente. Y en tanto ese síntoma puede encontrar un lugar, como nos lo menciona Gigerich, yo pienso que eso también es muy importante porque también genera posiblemente también un cambio en el entendimiento y en el mismo actuar. Sí, 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 claro, ¿no? Aunque como bien dices, no no sería el objetivo, pero puede, o sea, pasa y es y algo que no es raro dentro del campo de la psicoterapia. Ok, bueno, entonces la diferencia psicológica, podremos decir nosotros, es esta diferencia de campos entre lo que corresponde a la egopsicología, perdón, a la visión egoica, es decir, esta visión cotidiana del mundo común, y la otra, sí, la otra visión, que es la visión del daimón, de un daimón no reificado, de un daimón no cosificado, sino de una visión que invierte el mundo cotidiano y que es precisamente lo que llama Gigerich la vida lógica del alma. Entonces, bueno, la psicología está de este lado, del lado de la vida lógica, no del lado del ego. En cuanto nosotros estamos en el lado del ego, ya no estamos en la psicología. Y cuando estamos en la psicología, ya no estamos en el lado del ego. Entonces, hay que marcar esta diferencia. Nada más de otra cosa, no son dos dimensiones horizontales, sino están una al lado de la otra.
son dos dimensiones verticales. Cuando hay ego, ¿sí? No hay psicología. Y cuando hay psicología, no hay ego. Uno es la negación del otro. Sí, yo quería, nomás como para decir otra cosita, que el mismo síntoma ya está dando esa noción de entrar en un plano invertido. El mismo síntoma, porque si no está en el plano, es decir, es decir, que se da a través del ego, pero que no está en el plano del ego, o sea, es decir, que el mismo síntoma o la misma neurosis exige un nivel de entendimiento que no está en las connotaciones del ego. Y eso a mí me parece supremamente potente, porque entonces es muy fácil, por ejemplo, lo que hace las escuelas humanistas o la terapia junguiana clásica. Vamos a mirar esta neurosis, cómo te va a mejorar, cómo te va a cambiar, qué va a hacer. Miremos el símbolo que está ahí, a ver qué se despliega ahí, cómo lo amplificamos, cómo lo mejoramos. Pero entonces se está descuidando lo que es decir, la potencia con la que viene el mismo síntoma, la misma potencia que nos obligan en otro plano de entendimiento más elevado que al que muchas veces se plantean desde tanto de la psicoterapia junguiana clásica, que Giger también critica un poco por esta cosificación y por esta literalización de los mismos síntomas, pero y que a mí me parece muy potente también esa parte, porque ya el síntoma, al no estar en el plano, es decir, que sea a través del ego, pero que el ego no lo maneja y que no hace con él lo que se le da la gana, está exigiendo otro lugar de entendimiento que no va en relación al ego. Así es. Muy bien. Seguimos entonces. La dialéctica no tiene la forma de conflictos y su resolución. Es el segundo punto. Un conflicto existente es una indicación de que uno es precisamente inconsciente de la dialéctica e incapaz de pensar dialécticamente y por lo tanto tiene que actuar la dialéctica a ciegas, literalizándola, concretizándola. Ya sabemos ya nosotros que literalizar es un concepto gilmaniano, ¿no? Que quiere decir detener y volverse inconsciente del contexto, ¿sí? De una idea en particular. Un pensamiento, en términos de conflicto, se posiciona en la reflexión externa, en la posición de un observador externo, no mira desde dentro. Un conflicto implica la colisión externa, el choque de dos entidades opuestas. Pero la dialéctica no parte de los opuestos y no de dos. Aquí me detengo un poco para hablar acerca de un par de conceptos, ¿sí? El concepto de reflexión externa, la vamos a tratar obviamente más adelante, pero quizá convenga que hablemos un poco de ella en este momento. Para Gehrig existen dos tipos de reflexión, una reflexión externa y una reflexión interna. Externo y interno quiere en referencia al propio fenómeno que se está estudiando. Cuando nosotros, por ejemplo, abordamos un fenómeno desde lo exterior, desde la forma externa, quiere decir que no intentamos comprenderlo, sino que intentamos que ese fenómeno se ajuste a nuestras propias categorías de pensamiento y que se vuelva, que se mimetice dentro de las mismas para ofrecernos la afirmación de lo que nosotros estamos pensando en ese momento. El pensamiento externo, entonces, por lo tanto, coagula el movimiento de los propios fenómenos y no permite su movimiento para que pueda, de alguna manera, asentarse dentro de las necesidades del ego. Al contrario, el pensamiento interno, es un pensamiento que entra en el fenómeno, ¿sí? Y un pensamiento que se piensa desde el mismo fenómeno. Es un pensamiento que, de alguna manera, implica el movimiento del propio fenómeno en su contexto lógico y que le permite seguirse continuando, ¿no? Nada más, dos ejemplos, un ejemplo ante esta situación. Por ejemplo, ante la interpretación de un sueño, una interpretación externa implicaría, digamos, sacar al sueño de su contexto y meterlo en el contexto de la persona. Cuando decimos nosotros, por ejemplo, ¿qué me quiere enseñar este sueño? ¿Qué me quiere decir este sueño? Entonces ya estoy sacando al sueño de su propio lugar de origen, lo estoy traduciendo al lenguaje de la persona egoica y estoy queriendo que responda a mi necesidad. Sí, claro. En cambio, un abordaje externo implicaría, ¿qué dice este sueño para sí mismo?
Uh-huh. Sí. Eso sería un ejercicio completamente distinto. Yo necesito un sueño externo que me diga que me va a ganar la lotería. Todos. Sí, pero bueno, sí, fíjate que otro ejemplo que yo iba a poner en relación a eso, y es muchas veces cuando el fenómeno lo queremos poner en las categorías, por ejemplo, en el caso del arquetipo de la madre, de un complejo, de un determinado complejo, entonces, o determinada imagen mitológica, o sea, ya ahí estamos haciendo, es decir, un abordaje que es externo, porque entonces estamos cogiendo elementos desde afuera, categorías ya sabidas por uno para entrar a abordar el fenómeno y que encaje dentro de esa categoría. Y realmente eso es algo muy sencillo, porque dentro de, dentro de las mismas universidades o dentro del mismo pensamiento psicológico no se enseña a pensar, sino que lo que hace en este caso el psicólogo es que ya va, bajo la sombra de esas ideas empieza a operar, empieza a decir, o bajo la sombra de esos conceptos empieza a decir, esto es lo uno, esto es lo otro, y lo que hace es decir, que, que se convierta en una reflexión externa y quitándole toda la potencia, es decir, desde lo que está diciendo el fenómeno, ese sueño para sí mismo, que eso sería lo que más, lo que más a uno le llama como la atención, es, mira, escoger el sueño en sus propias categorías, en sus propios pensamientos y en sus propias distorsiones. Si entonces, si la casa, Gigerich pone esto en un ejemplo también, cuando si la casa parece destruida, fea, entonces, desde la psicología analítica, en este caso, como plantea, entonces buscaría compensar, bueno, vamos a buscar entonces qué está queriendo decir esa casa, cómo la mejoramos, cómo se compensa esa situación. Y Gigerich haría, se adentraría muchísimo más en esa casa destruida, no la cambien, no la mejores, déjala así como está, mira cómo se despliega, cuál es la noción de esa propia situación ahí, más que mejorarla o cambiarla, que me parece pues como algo muy prudente, porque entonces también hay una noción, es decir, en tanto que ante la riqueza que tiene el sueño en su propio despliegue, también hay que tener una humildad y acoger la riqueza en sí misma de esa imagen, de ese síntoma, más allá que decir que es un complejo materno, paterno, o que está el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, etcétera, etcétera. Sino que Gigerich pone en una situación de que como psicólogos, al intentar entrar en ese mundo invertido, el compromiso es darle, tomarle la voz a ese fenómeno y mirarlo, cómo se explica en esa propia contradicción, en que tanto que cuando el entendimiento en sí mismo se niega, al mismo tiempo se afirma, es lo uno y lo otro a la vez. Es decir, en tanto que un ejemplo, que yo estoy intentando reflexionar ese fenómeno en sí mismo, pensándolo, al mismo tiempo que lo niego, al mismo tiempo también lo afirmo porque de esa voz también interpela. No sé si me adelanté, yo creo que me adelanté, ¿cierto? Sí, No sí, te, sí. no te preocupes, pero de todos modos llegaremos allá un Ando paso adelante. apasionado, es que me apasiona, hermano, y bueno, hágale. Fíjate que yo me acuerdo que cuando estaba en mi formación para ser psicoterapeuta, yo ni un poco antes, hace ya muchos años, Sí, sí, bastantes, o sea, más o menos unos 8 años. 17, 18 años ya. 17. No, Sí, sí, no, yo me sí, acordé ya, de la formación de psicología transpersonal que fue por allá en 2012. no, ya tengo mi edad. Sí, sí, ya no me coso el primer hervor, dicen por acá. Yo tenía un truco muy interesante para esto que a mí me servía mucho. Y era un truco que obviamente me conectó con Giger y que ya cuando lo leí hace algunos años, o sea, me pareció como lo más claro del mundo precisamente porque yo pensaba desde ahí. Mi truco era que cuando yo atendía a un paciente o cuando yo estudiaba un fenómeno en particular, un fenómeno social, algo que ocurría y todo eso, e intentaba entenderlo, lo que yo me preguntaba no era cómo lo puedo mejorar, ¿sí? O sea, yo evitaba completamente esa pregunta. Yo lo que decía era, ¿por qué está bien? Uh-huh. O sea, ¿por qué está bien que suceda esto? ¿Por qué está bien que este paciente tenga estos trastornos de ansiedad? ¿Por qué está bien que en la política estén sucediendo estos fenómenos? Mi idea era precisamente esa, asumir que lo que está sucediendo está bien tal como es, porque cumple una función
en una dinámica particular. Obviamente ya con Gigerik esta situación evoluciona, se vuelve más compleja, pero a mí me parece como, un buen tip para entrar en esta situación. El pensamiento externo, por ejemplo, preguntaría, ¿cómo mejorar esto? O sea, ¿cómo mejoro a la sociedad? ¿Cómo mejoro al mundo? ¿Cómo ¿Cómo curo a mis mejoro pacientes? a mis pacientes? Exactamente. Un pensamiento interno diría, ¿por qué esto tiene que ser así? O sea, ¿cuál es la razón por la que esto tiene que ser así? Ya es una búsqueda de la comprensión de por qué el síntoma está, qué papel está jugando el síntoma en el nivel personal, en el nivel social, en el nivel colectivo. Sí, pero vamos a hacer también una aclaración que quiero, Alejo, que no parte de una connotación causalista, sino que en tanto que el fenómeno en sí mismo es todo un despliegue contextual que, ay, es que esto se causó por esto, sino en tanto que se entiende que él en sí mismo lo contiene todo. Entonces, que no se causa ni por los maltratos ni por las nociones así, sino que eso obedece a otra lógica que es muy diferente, porque entonces cuando empezamos a buscarle causas a él, también estaríamos haciéndolo dentro de un contexto, desde un pensamiento externo, porque aquí la intención no es buscar la causa ni que lo generó, sino la comprensión de esa situación interna que se está dando ahí. Sí, 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 y muy en tono con Jung, ¿eh? Jung precisamente pensaba esto, o sea, para Jung el buscar una causa anterior era una pérdida de tiempo, él pensaba que el fenómeno tenía su propia causa en el presente, en el momento en el que se encontraba. Y además que había una causa final que lo estaba determinando, y esto era muy interesante porque por eso nosotros los jungianos consideramos el proceso psicológico como un proceso teleológico, que está determinado por el fin al que se dirige, no por el inicio del que viene. Es la diferencia, la gran diferencia entre el campo junguiano y el freudiano, ¿no? Ok, pues seguimos entonces. Pero la dialéctica no parte de los opuestos, y no de dos. Más bien, el pensamiento dialéctico comienza con una sola idea, una noción, un fenómeno, y luego muestra su contradicción interna. Es en sí mismo, eh, perdón, hace que uno sea consciente del hecho de que lo que desde fuera parece una unidad unitaria y autoconsistente no es unitario, sino que se contradice en sí mismo. Es en sí mismo diferente, distinguiéndose de sí mismo. En este sentido, el pensamiento dialéctico es recursivo, no es una intención recta, ¿sí? Ni una intención oblicua, sino apropiarse indebidamente de un término heideggeriano para el pensamiento dialéctico no heideggeriano. Déjenme ver cómo se traduciría esto. Shuruk sería como un paso atrás, ¿sí? Sí, un paso atrás, y acá lo afirma Giger otra vez. Un paso atrás para ensanchar el horizonte ante uno mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Gehrig en este punto? Que cuando nosotros hablamos del término de conflicto, imaginamos dos conceptos o dos formas que se oponen el uno al otro, y entonces tenemos nosotros que elegir entre uno u otro, o este choque va a crear una nueva situación que de alguna forma provee la posibilidad de que el fenómeno vaya, o los fenómenos que chocan, vayan moviéndose, vayan evolucionando, podríamos decir nosotros. Está ¿cómo se llama? La fantasía de que los fenómenos cuando entran en conflicto se tienen que elevar, ¿sí? O sea, incluso nosotros lo vemos en la vida cotidiana cuando hablamos acerca de que los conflictos en sí mismos son importantes para el propio desarrollo de la persona. Es decir, un conflicto no es suficiente, ¿eh? O sea, el conflicto no siempre ocurre, y la verdad es que la mayor parte del tiempo no ocurre de esta manera sustancializada y positiva, que es el choque de dos objetos. Lo que nos dice aquí Kerry, que es que un movimiento dialéctico no empieza con dos fenómenos, no empieza con dos personas o no empieza con dos objetos. Comienza, ¿sí?, con un solo fenómeno. El propio fenómeno, ¿sí? El fenómeno no es una cosa en sí, no es una situación particular,
en sí mismo un fenómeno siempre es una idea, una noción que está ahí en la escondida en la propia, este, en la forma positiva que nosotros vemos frente a nosotros. Por ejemplo, un síntoma, una, una, una situación experiencial y todo eso, no es otra cosa sino una noción desplegándose de manera muchas veces inconsciente sobre sí mismo. Entonces, comenzamos no con dos cosas que chocan, sino comenzamos con una sola cosa, pero esta cosa, sí, este fenómeno, tiene dentro de sí mismo su propia contradicción, puesto que este fenómeno está moviéndose y en sí mismo no es otra cosa sino movimiento. Este movimiento implica que para que pueda realizarse el movimiento, tiene que haber un momento, ¿sí?, presente y un momento en devenir, es decir, una contradicción que contradice el propio momento del fenómeno. Entonces, esta contradicción choca contra el mismo fenómeno, pero esta contradicción no viene de afuera, esta contradicción le pertenece al propio fenómeno. Y esto es lo que incluye, perdón, lo que implica el movimiento dialéctico, no un choque de dos cosas, sino un choque, o podríamos decir, un encuentro del fenómeno con su propia contradicción. Uh-huh. Sí, sí, en eso que vos estás diciendo, y ahí lo deja muy claro, y que a mí me llama mucho la atención eso, es que, por ejemplo, como se pretende en la psicología junguiana, entonces, que el conflicto que sea entre ánima y ánimos, integrar la sombra, entonces, cuando sea una integración del ánima con el ánimos, entonces se da paso al sí mismo, entonces, esas connotaciones que sean entre estos opuestos, ánima y ánimos, que se chocan el uno al otro o que piensa que son complementarios. Pues aquí Giger nos está planteando toda una postura que si fuéramos a mirar la connotación de ánima y me voy a volver a salir, pero no voy a volver otra vez porque me iba a salir de la situación. O sea, es decir, que en tanto que se está pensando en relación de opuesto, de que se necesita el el otro opuesto para poder reflexionar y mirar lo que está pasando ahí, Gigerit nos está planteando que es que plantea de una sola idea, de una sola noción, es decir, si tenemos en este caso una depresión enfrente, un síntoma enfrente, entonces, en tanto la medida que ya nos se empieza a interiorizar en él, a pensar en sí misma, va mostrando su propia contradicción, porque en tanto yo, es decir, en tanto el pensamiento va negando a ese síntoma también va negando ese pensamiento. Es decir, o sea, que se va dando un trabajo interno en sí mismo que es un devenir, el devenir en tanto que el pensamiento que se va estructurando en sí mismo, pero que al mismo tiempo también se va deconstruyendo. Sí, no sé si lo supe decir bien. No, yo creo que tú y yo lo dijimos de una manera un tanto, un tanto, ¿cómo se llama? Abstracta, ¿no? Porque es que es difícil también decirlo de una manera difícil, es que no concreta. sé cómo. Vamos a ver un ejemplo Eso. claro. El crecimiento humano, por ejemplo, ¿no? El paso de una edad a la otra. Cuando nosotros somos un niño, cuando nosotros somos un adolescente, cuando nosotros somos un adulto, por ejemplo, digamos, esa experiencia de la niñez es un fenómeno en particular. Uh-huh. Y una vez que llega, por ejemplo, la adolescencia, podríamos nosotros pensar que nuestro yo adolescente entra en conflicto con el yo de la niñez, y este conflicto tiene que implicar que uno de los dos gane. Entonces, por ejemplo, en psicoterapia, nosotros nos encontramos continuamente con adultos infantiles, ¿no? Adultos que no han podido acceder todavía, a pesar del cambio físico, a una, digamos, autonomía psicosocial perteneciente a la adultez. Todavía en algún punto determinado de su vida siguen relacionándose con las personas como si fueran niños, desde la propia niñez en este sentido. Entonces, lo que pasa es que el paso de, por ejemplo, la niñez a la adolescencia no es el choque de dos momentos, sino al contrario. La
adolescencia es el germen que ya está implícito en la niñez y que permite que la situación de la niñez se transforme en adolescencia. Es decir, el adolescente ya está en el niño. El niño contiene al adolescente como una idea implícita. Y esta idea implícita se va volviendo explícita de acuerdo al crecimiento del niño y a los cambios que el propio cuerpo va determinando en la existencia infantil. Entonces, una vez que el cuerpo, ¿sí? digamos, llega a este desarrollo, por ejemplo, glandular, que es propio de la pubertad y después de la adolescencia, uh-huh, la conciencia infantil tiene que llegar, ¿sí? Puesto que ya no está de acuerdo a sí misma, tiene que dar este salto, esta transformación hacia la adolescencia. ¿Sí? La adolescencia no aparece como un otro externo, sino la adolescencia es interna a la propia infancia. Y precisamente una vez que se da el salto, la infancia queda retenida en la propia adolescencia como una forma o como una característica propia de la adolescencia, pero que ya no es, digamos, dominante en la misma. De repente el niño, ¿sí? ya deja de jugar con juguetes y se empieza a interesar en chicas o en chicos, ¿no? Ya empieza a pensar en una situación de inserción social distinta a la del niño. Y esto no es porque de repente la adolescencia le haya llegado del cielo, sino porque simplemente su propio movimiento, ¿sí? como fenómeno, lo ha llevado al cambio abrupto, al corte, ¿sí? que implica esta contradicción que se fue gestando en el interior de la propia infancia. Ahora, si el adulto, por ejemplo, llega al consultorio, llega todavía aterido, ¿sí? en una niñez que no ha podido superar o que no ha podido a la que no ha podido avanzar, eso no quiere decir que la adolescencia o la adultez no hayan ocurrido. Quiere decir que un proceso en la propia conciencia del sujeto no le ha permitido asumir que ahora ya es un adulto. Sí, me hiciste acordar un poco de eso, pues así como ejemplo personal, cuando ya dejé de jugar carritos y ya empezaba a echarle piropos a las niñas, cuando me diciendo por mí, es que ¿cuándo cambiaste? Y yo, no sé, ya me gustan las niñas y no los carritos. Pero bueno, sí, fíjate que en eso que vos estás poniendo ahí, y aún me llama muchísimo más la atención, que es el propio síntoma. Cuando el propio síntoma se impone y el otro entendimiento de cómo se estaba viendo la vida ya entra ahí como a negar, es decir, se impone, o sea, ya empieza a contradecir esa propia noción sobre la cual se ha cimentado el pensamiento mismo. Entonces, ¿qué exige esto? O sea, es decir, que empieza, pero fíjense que no parte de dos, parte de uno solo que empieza a negar otro entendimiento, esa forma de pensar que está que está ahí constituida. Y que en la medida en que en el trabajo psicoterapéutico se empieza a interiorizar y a reflexionar lo que se está dando ahí, era lo que estábamos diciendo, el cambio, es decir, el cambio de entendimiento en sí mismo da a otro lugar del pensar mismo. Es decir, o sea, que en tanto la depresión va negando ese otro entendimiento, es decir, se empieza esa colisión interna entre sí mismo, da esa posibilidad, es decir, a que ya no se está ahí, ya no se está en ese mismo plano de entendimiento, sino que en la misma depresión también se va interiorizando ese pensamiento y a otro lugar de qué, de otra forma del pensamiento mismo frente a esa situación. No sé si fui claro. Yo creo que sí, sí, sí. Si no fui claro, me lo escriben ahí que yo se lo explicamos también. Ok. Pues seguimos entonces, John. Sigue diciendo Giegerich. Un ejemplo simple de esta. Y aquí nos da un ejemplo Giegerich. Un ejemplo simple de esta autocontradicción interna podría ser el fenómeno de querer algo. El albedrío es libre. El hecho de que tengamos voluntad es la manifestación de la libertad humana. Este es el único lado. El otro lado pasa a primer plano cuando nos damos cuenta de que querer o querer y esperar. Aquí déjame ver esta. Lo que pasa es que esta palabra es difícil. A ver.
El otro lado, el otro lado sale a primer plano cuando nos damos cuenta de que querer es radicalmente diferente de desear, sí. Yo puedo desear ganar la lotería, pero no puedo quererlo en el sentido estricto de tener la intención, ¿sí? O es que esta parte es, puedo desear ganarla en la lotería, pero no puedo querer esto en el sentido estricto de querer, porque el resultado de la lotería está totalmente fuera de mi alcance. O sea, desear algo es, de alguna manera, algo a futuro, algo que yo preveo. Quererlo es quererlo que ocurra en este momento. Entonces, el querer siempre implica la voluntad de utilizar los medios reales necesarios para lograr algo. Es imposible que una persona desee volver a la escuela para obtener un doctorado, pero esto no necesariamente significa que tenga la voluntad de hacerlo, ¿sí? Es decir, querer implica tener los medios y las herramientas para poder llevar a cabo algo. Desear, en cambio, sí, es un deseo de que yo quisiera que algo sucediera, pero no es un querer en sí mismo. O sea, no puedo, o sea, no puedo estar dispuesto a esa situación. A veces el desear y el querer conviven, ¿sí? Confluyen en una misma situación, pero otras veces se contradicen. Como dice él, o sea, puedo yo desear volver a la escuela para hacer un doctorado, pero eso no significa que realmente quiera hacerlo. Uh-huh. Desear tal cosa podría significar simplemente tener este sueño en la mente. Tener la voluntad de obtener un doctorado, por el contrario, significa estar dispuesto a renunciar durante varios años a mucho tiempo libre y muchos fines de semana para dedicarlos a estudiar mucho, mientras otros son libres de usar ese tiempo en su relajación. No soy libre. Debo sentarme y estudiar. En otras palabras, la voluntad de volver a la escuela conlleva la contradicción entre mi libre elección y mi obediencia al deber que implica mi elección. Al querer, soy a la vez libre y esclavo. La voluntad es la capacidad humana de ser, dentro de uno mismo, la unidad. Entre la unidad y la diferencia, volvemos a esta situación, del gobierno legislador y el sujeto obligado por las leyes prescritas por este gobierno. Para la mente cotidiana, la voluntad es una cosa unitaria, eso es todo. Es simplemente uno de los componentes fundamentales de la psique humana. Pero si lo abres y miras en él, ves, como en un reloj, sus partes móviles y su motor interno, la complejidad interna de la vida autocontradictoria que es y cómo es. A ver, vamos a tratar de simplificarlo, ¿no? Lo que nos está queriendo decir Giegerich en esta situación es que, por ejemplo, en el fenómeno de la voluntad, nosotros tenemos digamos, dos formas diferentes de querer. Una es el deseo de algo, ¿sí? El desear algo de manera abstracta, de manera imaginaria. Ajá, y el otro es el querer, ¿no? El estar dispuesto a hacer lo que voy a hacer. Si yo quiero entrar a hacer un doctorado, yo quiero entrar a la obra de Giegerich, por ejemplo, ¿no? Yo puedo desear entrar a la obra de Giegerich, pero puedo no querer hacerlo. Ajá, esto lo vemos en algún punto, por ejemplo, cuando yo deseo, por ejemplo, a aprender a hacer algo o aprender la obra de un autor específico, pero no estoy dispuesto al esfuerzo, ¿sí? Al sacrificio que tengo que realizar para poder entrar dentro de esa situación, ¿no? Una situación particular, por ejemplo, ¿no? Yo sé cosas muy vagas y generales de Hegel, por ejemplo, y yo tengo el deseo de verdad de aprender más de él. Tengo el proyecto específico pero en este momento no quiero. En este momento estoy en otras cosas. Tengo que leer a Gehrig, tengo que leer a otros autores que me son más apremiantes en este momento, pero lo deseo. Llegará el momento, espero yo, ahora sí como dirían, espero en Dios, que llegue el momento de que mi voluntad, perdón, de que mi desear y mi querer confluyan en la obra de Hegel y por fin pueda meterme a esa situación que me va a llevar posiblemente décadas de estudio arduo y esa situación, pero en este momento no.
Entonces, la libertad, John, en ese sentido, implica la dialéctica entre el poder elegir y el no poder elegir. Yo puedo elegir algo, pero en el momento en que elijo ese algo, me ato a las consecuencias de mi elección, ¿sí? Es decir, la libertad es una contradicción en sí misma, es una contradicción consigo misma entre mi elección y las consecuencias de mi elección. Sí, sí, yo te iba a decir eso, que Chile es un oleaje, pero me da miedo y no quiero. No, porque yo también sé cositas vagas de él, pero como lo hemos mencionado muchas veces, me da miedo. En eso yo quiero hacer otro aporte a lo que vos estás diciendo y en algo muy sencillo, y es hasta incluso con un fenómeno de lo cotidiano. Yo quiero hacer, lo quiero hacer, pero hay algo que también me lo impide y que me niega a hacerlo, o sea, me contradice frente a lo que yo quiero, frente a también lo que yo estoy preguntando. Vamos a ponerlo en un caso de psicoterapia. Por ejemplo, el consultante dice, yo deseo quitarme mi ansiedad o mi síntoma o mi neurosis, pero si está dispuesto a comprometerse con lo que radica eso, que en el plano de la psicología es hacer como decimos aquí en Colombia, echarle berraquera a la cosa, comprometerse con la situación, ver qué ocurre ahí, destilar lo que pasa ahí, adentrarse ahí, pagar sangre psicológica, dejar la ropa de atrás para entrar en ese mundo invertido. Eso sería realmente. Entonces, fíjense la contradicción que se está dando ahí. Pero parte de uno, y eso es tremendo, y uno lo ve mucho en psicoterapia. Ay, es que yo deseo que me quite esta depresión, venga, ¿cuántas secciones? ¿Cuánto vale el arreglito? Ah, sí, tanto. Deseo, pero el querer es muy diferente. Yo creo que sí, más específico y sí fui más claro. Ok. Como que tienes algunos problemas con tu conexión, John. Te veo como medio borroso. Es, es la mía, a ver, yo miro, esta está bien. A ver. Sí, no sé. Voy a salir o voy a volver a entrar. Órale, mientras le continúo. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente párrafo. Dice, este es solo un pequeño ejemplo de cómo, al pensar en un fenómeno o idea aparentemente simple, se descubre su dialéctica interna. El pensamiento dialéctico, por lo tanto, tiene mucho que ver con hacer consciente y adentrarse en el tema que nos ocupa. Es por eso que tenemos que rechazar sin concesiones la mala interpretación popular del pensamiento dialéctico como se caracteriza por el esquema tripartito de tesis, antítesis, síntesis. Este esquema es histórica y filológicamente hablando, no hegeliano en sí mismo, sin sentido, mecánico y reflexivo. Y C, ve lo que llama tesis y antítesis desde afuera, como objetos que necesitan ser reconciliados o unidos. Ok, déjame ver. A ver si no me estoy yendo muy adelante. Ok, a ver, aquí lo que vamos a empezar a tratar es un esquema general de la dialéctica hegeliana. En el bachillerato, yo recuerdo, sí, que a nosotros nos enseñaban la dialéctica hegeliana como esta representación que dice Hegel, tripartita. Tesis, sí, hay una tesis que se opone a una antítesis, que es un contrario de esta tesis, y de esta oposición, de este choque entre tesis y antítesis, surge una síntesis, un tercero que es, digamos, la resolución del conflicto en particular. Nos dicen que eso es la dialéctica hegeliana. Lo que nos va a decir Hegel aquí es que no es así. No es así por tres cosas. No es así porque primero nunca aparece así en Hegel. No es así porque es un pensamiento mecánico, o sea, es un pensamiento que no toma en cuenta la dinámica del propio fenómeno, sino que parece como una forma general de verlo, de ver todos los fenómenos de forma vaga. Y tercero, porque es una forma
de ver al fenómeno desde afuera. Uh-huh. Y también como forzarlo a que tenga una resolución. Sí, o sea, Ajá. que eso es lo que más pretende. Por ejemplo, bueno, esta situación, entonces, cuando se genera la contradicción entre tesis y antitesis, entonces forzamos, no, algo tiene que ocurrir, algo va a salir, algo va a pasar de esto, la resolución va a existir. Entonces, es como que sea como con el propósito egoico de que esta relación entre tesis y antítesis tiene que obligatoriamente salir una resolución ante eso. Algo lo que nos muestra Giger es que no es así, que Uh-huh. no es así y que no es el objetivo del trabajo dialéctico, y que en tanto que hay un despliegue, es decir, cuando estamos de esta noción del síntoma neurótico en sí mismo, no es que haya una resolución positiva a favor del ego, a favor de la circunstancia, no se da esa resolución y no es el propósito, es en tanto que se despliega la misma contradicción en sí misma y a ver hacia dónde termina y que no necesariamente esa resolución es positiva, negativa, que le va a ayudar al ego, que va a ser trascendente, no es el objetivo en el estado del dialéctico como plantea Gigerich. La resolución no es el objetivo. Ok, ok. Todavía te escucho con algunos problemitas. Yo no sé Sí, si ay los demás te Dios. escuchan así. Pero bueno, seguimos entonces. Y sí, sí, precisamente. Y cuando nosotros pensamos en esto, como junguianos, inmediatamente también pensamos en el proceso ¿cómo se llama? De la función Función trascendente. trascendente. La función trascendente ahora, está fundada, ¿sí? En esta misma lógica, ¿no? Donde donde no hay una situación que entra en conflicto y que de este conflicto emerge una resolución del mismo. Entonces, bueno, nos va a explicar Hegel exactamente por qué no es así. Vamos a verlo, ¿no? Desde Hegel. En cuanto al primer punto, cito simplemente algunas referencias. H. Hoppe escribe, este triple paso de tesis, antítesis y síntesis, que según la visión convencional se supone que caracteriza el procedimiento dialéctico de Hegel, de hecho no ocurre en Hegel. 2. G. Müller publicó un artículo titulado La leyenda de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Y 3. Terry Pinker habla de que el mito en curso del sistema de Hegel, como que consiste en un triunvirato extrañamente formal de tesis, antítesis y síntesis, términos que el propio Hegel nunca utiliza y que también caracterizan completamente mal su pensamiento. Que yo sepa, Terry Pinker es uno de los digamos, estudiosos más reconocidos de Hegel. Y 4, la última frase caracterizada erróneamente hace el punto esencial. Esta caracterización errónea también es perpetuada por los junguianos. En una revisión de La vida lógica del alma, Michael Vanoy Adams, que es un reconocido junguiano, ¿sí? Es un reconocido post-junguiano, escribe, la psicología analítica de Jung y la psicología arquetípica de Hillman son la tesis de la antítesis de Giegerich. Queda ver si una síntesis emerge de esta dialéctica. O sea, ustedes pueden ver aquí que Vanoy Adams está haciendo lo mismo, o sea, está partiendo de la visión dialéctica equivocada de la que está criticando Giegerich, ¿no? Vemos aquí muy claramente cómo de acuerdo con de acuerdo con, bueno, nosotros vemos claramente, perdón, déjenme traducir esto. Sería como, vemos aquí muy claramente cómo de acuerdo con esta comprensión de la dialéctica, se comienza con dos lados como opuestos que coexisten en el primer nivel y luego se espera que tal vez aparezca algún tercero que resuelva el conflicto. La resolución se proyecta al futuro. La dialéctica se imagina como una especie de programa, no muy diferente de las negociaciones de paz en la que también se espera un acuerdo. Esto, fíjate que volvemos otra vez al texto que había citado la vez pasada
John, de El sueño y el inframundo de James Hillman, él pone, por ejemplo, uno de las limitaciones para tratar de interpretar los sueños para Hillman es esta lógica de los supuestos. Algo que dice él muy claramente es que cuando un psicólogo, o cuando un psicólogo junguiano en particular, intenta, digamos, compensar al sueño, sí, compensar los elementos del sueño, trayendo lo que en el sueño no está. Para él, esa es una tontería, porque implica que el psicólogo no ha podido asumir que el sueño en sí mismo tiene su propia contradicción, tiene su propio opuesto. O sea, cuando nosotros tenemos un fenómeno, ¿sí? Una situación particular y queremos compensarla, es que no hemos entendido que ese mismo fenómeno, que ese mismo síntoma, ya es su propio opuesto dentro de sí mismo. Por lo tanto, no tenemos que traer o aumentar nada, no tenemos que querer algo para el mismo. Ya el mismo fenómeno tiene aquello que lo resuelve en sí mismo, ¿sí? Y que lo lleva hacia sí mismo. Esto implica dos cosas, John. Implica que nuestro objetivo no está en el futuro, ¿sí? No nos dirigimos hacia la resolución del conflicto, ¿sí? Sino que nos dirigimos hacia la situación presente del mismo fenómeno. Nosotros no queremos saber hacia dónde va o hacia dónde debe ir. Lo que queremos saber es qué está pasando en este momento, ¿sí? ¿Por qué está en donde está? ¿Y por qué ese estar en donde está es como es? Esta situación, ¿sí? Es muy interesante. Si nosotros, por ejemplo, la externalizamos o la tratamos de entender en un fenómeno particular como lo es, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las relaciones humanas, ¿no? En la amistad o en el amor, nosotros idealmente podríamos decir, aunque no sucede así, pero tenemos una amistad o tenemos una relación no porque queramos llegar a una situación, es decir, yo no me emparejo con alguien porque tengo un sueño acerca de qué va a pasar con esa situación. En cuanto yo tengo un ideal en la relación amorosa, esa relación amorosa ya se empieza a desestructurar, puesto que yo tengo ya, digamos, puesto que yo ya no estoy comprometido con la relación, estoy comprometido con el ideal. Yo lo veo esto constantemente en Facebook, ¿no? Facebook es como el chismoso de esta situación, porque nos permite ver que cuando la gente, por ejemplo, la gente está constantemente hablando de sus relaciones, hablando de sus experiencias, ¿sí? De lo que habla, obviamente, nunca es de la relación que está viviendo, ni de la experiencia que está teniendo, sino que está hablando del ideal al que el sujeto sirve sin darse cuenta, ¿sí? Es decir, la relación de la que está hablando o la que está deseando es la relación ideal que nunca va a suceder y que no existe. Y en ese buscar, ¿sí? Ese ideal, obviamente descuida o tiene que descuidar para poder estar comprometido con ese ideal la propia relación presente en la que se encuentra. ¿Sí? O sea, las personas nunca somos ideales, las personas somos falibles y completamente llenas de obstáculos en nuestra propia vida común y corriente. Y entonces, cuando se nos compara con algo que tendría que ser, nunca estamos a la altura de esa situación. Eso, pues, es una receta infalible, pues, para el sufrimiento vano, ¿sí? Para un sufrimiento vano en las relaciones humanas. Y en las de pareja, yo pensé que tú eras así, eso no era lo que yo creía, mira tú cómo eres, y uno, no, tranquilo amor, yo vine a negarte lógicamente. pero sí, ese es un ejemplo, pero fíjese, y vamos a llevarlo otra vez porque somos psicoterapeutas al plano de la psicoterapia misma. Cuando el consultante tiene una misma idealización en relación a su síntoma o a lo que le espera la terapia. Y el mismo psicoterapeuta, y no nos vamos muy lejos, que los mismos psicoterapeutas junguianos operan en función de una individuación, operan en función de un ideal de diferenciación, más que atender la realidad del fenómeno mismo con el que llega el consultante. Así es, así es. Y por ejemplo, lo vemos, ¿no? En la cuestión de la necesidad de integración y de unidad que tenemos en Me psicología, ¿no? completó. Sí, ¿no? Venía. Sí, o sea, el sujeto tiene que ser uno nada más,
el sujeto tiene que llevar, que curarse de una sola manera. Y el ideal es que sea un sujeto productivo y en paz con, sí, con su propio contexto social, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, nosotros ya hemos visto con Hillman que la situación fragmentaria de la propia personalidad es realmente lo que está sucediendo, es decir, es la vida diaria del propio fenómeno psicológico. Esta noción de unidad, ¿sí? Se vuelve una idea hegemónica, una ideología a la cual psicólogos y pacientes, como tú bien dices, John, tenemos que atender, ¿no? Es decir, ahora tenemos que abocamos nuestra propia vida y nuestro propio ejercicio cotidiano a la consecución de esta unidad. Y es un peso tremendo porque obviamente al querer ser algo que no somos, ¿sí? En busca de este ideal por ser mejores, entonces nos abandonamos constantemente y abandonamos el propio fenómeno psicológico que nos compete. Sí, sí. No, no lo pudiste decir mejor. Muy bien. Entonces, seguimos. Vemos aquí muy claramente, de acuerdo a esta comprensión dialéctica, se comienza con dos dados como opuestos que coexisten en el mismo nivel y luego se espera que tal vez aparezca algún tercero que resuelva el conflicto. La resolución se proyecta hacia el futuro. La dialéctica se imagina como una especie de programa, no muy diferente de las negociaciones de paz en las que también se espera un acuerdo. Ok, entonces, bueno, ya vamos, o sea, viendo algunas situaciones que nos ayudan a entender cuál es la diferencia entre lo que Gödel concibe como dialéctica hegeliana y la dialéctica que se nos vende en otros círculos, ¿no? Una dialéctica, digamos, una mala dialéctica, podríamos decir nosotros, está dirigida hacia el futuro, está Hace una vista, síntesis. está vista desde una forma externa, ¿sí? Y está planteada en el término de choques de opuestos. Una dialéctica, entonces, por lo tanto, ¿sí? Asentada en el espíritu hegeliano, implicaría algo distinto. Implicaría centrarse en el presente del fenómeno, ¿sí? Ver al fenómeno desde el propio interior de su lógica y observar que la contradicción no está fuera del fenómeno, sino que le pertenece al mismo fenómeno y es parte de sí mismo, no como algo que le venga de afuera, sino como algo que en principio se piensa dentro del mismo y poco a poco se va desplegando en ese pensarse a sí mismo. Bueno, otro junguiano, ¿sí? Hester Solomon, muestra en su artículo sobre la función trascendente y la visión dialéctica de Hegel, que aparece en el Journal of Analytical Psychology, número 39 de 1994, en la página 77 a la 100, que tiene la misma concepción errónea de la dialéctica hegeliana en su discusión al respecto, pero también más claramente en un diagrama que se supone que representa de qué trata la dialéctica hegeliana. En este diagrama vemos representado lo que podría llamar la fantasía de la negociación de paz acerca de la dialéctica. A ver, déjenme ver si puedo enseñárselos. Permítanme tantito. Ajá, a ver. Mire, este es el diagrama. Entonces vemos cómo hay una tesis, una antítesis, ¿sí? Una dinámica de opuestos y la resolución creativa al final. Es curioso este artículo. Este artículo yo lo leí hace poco, ¿sí? En un libro que compila una junguiana que se llama Ant Kasseman, que se llama ¿cómo se llama? Who owns Jung, que sería como quién tiene a Jung o a quién le pertenece Jung, algo así. Y precisamente, o sea, es una compilación de artículos sobre la psicología junguiana hecha por psicólogos junguianos, y en una parte que corresponde a filosofía, están juntos un artículo de Giegerich y el artículo de Solomon, del que habla aquí. Entonces, pues sí, nada que ver, obviamente, entonces ahí hay
Si fue adrede, ¿no? Fue algo muy provocativo. Sí, pero si lo tildan de filósofo. Sí, no, y está en filosofía y está bien, pero el punto es que lo ponen junto a este artículo que Gehry, por tanto, ya ha criticado, ¿no? Y aquí va a criticar. Entonces sigue diciendo, dos oponentes enfrentados y tratando de encontrar un tercero común. La única diferencia con las negociaciones de paz, una diferencia que de hecho la acerca un poco más a la dialéctica, es que Solomon habla de una síntesis creativa y la describe como si estuviera en o estableciendo un nivel fundamentalmente nuevo, mientras que el resultado de las negociaciones de paz es normalmente un compromiso al nivel común de siempre. Sin embargo, no solo la idea de dos opuestos fundamentales en conflicto, estancado y aniquilado y aniquilante mutuamente, sino también la idea de un cambio creativo anhelado es engañosa aquí. Hegel no comienza con opuestos, pares opuestos, opuestos bipolares, y no busca una solución creativa a su conflicto. Más bien, el proceso de profundizar el pensamiento descubre y revela que los opuestos habían estado unidos todo el tiempo en un terreno común. No hay necesidad de una solución, sino más bien la percepción y la comprensión de que la experiencia de los opuestos se debía a una visión superficial y preliminar. Entonces, el movimiento dialéctico, en lugar de buscar una solución futura, es un hundimiento. Hace explícitas las presuposiciones que sin saberlo habían estado detrás e inherentes a las suposiciones iniciales de uno. Retrocede y trasciende al terreno más profundo que había estado ahí todo el tiempo y que simplemente no había sido visto. ¿Cómo podríamos decir en psicología? La conciencia había sido demasiado inconsciente y superficial, demasiado indiferenciada, demasiado prejuiciosa. La unión de los contrarios o la resolución de la contradicción es precisamente la realidad previa, y una realidad desde el principio, no algo para ser creado. A lo que ha estado allí desde el principio se le permite ponerse al día con la conciencia, volver a casa a la conciencia. Este último párrafo trae muchas cosas. Es muy claro a la vez, pero también nos pone en una, ¿cómo se llama? En una comprensión compleja de lo que estamos hablando aquí. Lo que nos dice es que precisamente esta visión de los opuestos que están en conflicto y que del cual surge una situación creativa, no es que sea equivocada, sino es que es una forma superficial de ver la dinámica de los fenómenos. Realmente, ¿sí? Para Hegel, y obviamente para Gehrig, el propio fenómeno es un fenómeno unitario, ¿sí? Es un fenómeno en sí mismo y que tiene todo lo que necesita en este momento en particular. Su origen y su presente, su objetivo, no es otra cosa sino el momento en el que se encuentra aquí. La contradicción que nosotros vemos afuera no es otra cosa sino la falta de comprensión de que el fenómeno es en sí mismo su propia contradicción. Hay un movimiento en el propio fenómeno que le va dando forma, que lo va construyendo. Entonces, ya ahí está, digamos, de alguna manera, la necesidad de que nosotros entendamos que el fenómeno es en sí mismo, y esto otra vez lo pongo porque es interesante y lo vimos en el capítulo 1 de La vida lógica del alma. El fenómeno es la unidad y la diferencia, ¿sí? De sí mismo. Sí, o podríamos decir la unidad de la unidad y la diferencia. El fenómeno como uno, pero también como diferente dentro de sí mismo. Eso es el fenómeno. Algo que nosotros no podemos imaginar, algo que no podemos nosotros poner de forma pictórica. Pero como nuestro pensamiento es pictórico, John, como nuestro pensamiento nos retrotrae a una dinámica imaginal, ¿sí? Una dinámica espacial. Por lo tanto, queremos entender esta propia unidad de la unidad y la diferencia
como si fuera algo externo. Y entonces concebimos a los opuestos como externos, que al llegar a una situación de conflicto, emerge como algo creativo. Esto no sucede, porque en sí mismo el fenómeno no está dirigido hacia otra cosa, sino a lo que ya es en este momento. En ese sentido, la individuación ocurre todo el tiempo. La individuación es el proceso del propio fenómeno No menos. en el presente y en todo momento particular del mismo. Sí. Lo que implica que nuestro propio abordaje del fenómeno no es otra cosa, ¿sí? Sino el intento de comprender esta dialéctica interna, ¿sí? En el esfuerzo por hacerla explícita. Es decir, nosotros no queremos llegar a ningún lugar o que el fenómeno llegue a ningún lugar, sino que queremos estar a la altura del propio pensamiento que está pensado en el fenómeno de manera dialéctica. Sí, eso lo que vos decís me recuerda mucho como estas situaciones que, digamos que sean hasta incluso para ponerlo más acotación, como en estos cambios de conciencia que se dan a nivel histórico. Porque, es decir, fíjate que estos saltos pensamos que sean entonces, porque se piensa desde afuera que sea entonces la contradicción o el choque entre dos situaciones particulares, pero que no es así. O sea, que realmente lo que se da dentro de un cambio de conciencia en determinado momento histórico es la unidad y la diferencia de esa situación en específica en la cual está en choque. Es decir, dos momentos de la conciencia que están unidos, pero diferenciados, y que en tanto se están contradiciendo a sí mismos y están buscando en ese proceso de poder mirar qué está pasando ahí internamente, es que realmente se funden, por decir, para utilizar esta imagen alquímica, se funden en sí mismo para dar que ese salto, es decir, en sí mismo esa transición a una conciencia, pero que eso no depende de que si es resolutivo o creativo o que esa sea una necesidad que no está mal como lo está mencionando ahí Solomon, sino que no es el objetivo como tal de esta situación, sino que en tanto, ejemplo, nos vemos, ya lo puse con un ejemplo, con un momento histórico, pero si lo acotamos al campo de la psicoterapia, es decir, cómo se está dando internamente el despliegue de esa depresión. No está malo partir por la imagen, porque pues pensamos de manera imaginar, como está diciendo Alejo, inicial, pero hay que romper la imagen. La imagen hay que desestructurarla, hay que romperla para poder entrar en la lógica interna y contradictoria de esa depresión. Porque es que imaginalmente es muy fácil. A ver qué está diciendo esta depresión, hacia te está llevando, con qué la relacionas, qué te hace imaginar esto. Ven y relacionémoslo entonces con esta imagen por allá pasada de tal mito, de otra relación. Pero si nosotros fuéramos llevarlo es decir, romper la imagen, es decir, como inicialmente, como guía para poder empezar a interiorizar ese fenómeno, hay que desestructurarla, hay que romperla para poder entrar en esa lógica contradictoria que se está gestando en esa misma depresión. Porque es un choque dialéctico, es decir, que es una dialéctica interna todo el tiempo, que se va gestando a sí misma. Ni siquiera, es que es más, si uno piensa que ahí no hay, en ese mismo fenómeno interno no hay una contradicción, entonces estácticamente el pensamiento quedaría atascado, la conciencia en sí misma quedaría en un solo punto solidificada, literalizada y muerta. Y no es así, porque ella en sí misma, dentro de ese propio trabajo contradictorio, en esa neurosis, va generando un movimiento del cual ella misma se va haciendo consciente. Así es, exactamente. Entonces, pues bueno, cuando nosotros no somos conscientes o cuando no estamos a la altura del pensamiento que se piensa en el fenómeno, es cuando tenemos la necesidad de imaginarlo como necesitando un opuesto. Es decir, creemos que el fenómeno necesita contradecirse con un opuesto, necesita ser compensado, necesita que nosotros traigamos algo que no está en él, para poder solucionarlo y para poder llegar a un punto. Es
surge este pensamiento cuando nosotros no somos conscientes de que el propio fenómeno ya es su propia contradicción y que además tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo. Lo platicamos la otra vez, John, cuando hablábamos acerca de esta situación de los adolescentes, que yo te contaba del trabajo, ¿no? Es decir, cuando nosotros asumimos que el adolescente tiene que ser educado de una manera determinada para que sea, para que llegue a un nivel superior a sí mismo, ¿sí? Nosotros ya estamos poniéndonos primero en el nivel de, o sea, en la visión de que nosotros somos dueños de ese nivel superior y de que somos potestades ahí, y por lo tanto venimos a brindarle al sujeto, ¿sí? Al adolescente en ese sentido, las herramientas para que él mismo llegue a ese nivel. Porque O sea, tiene falencias. ajá, entonces, en principio, no asumimos, o sea, no sabemos, no estamos abiertos a la propia realidad del adolescente ahí. Y en segunda, estamos cortando su propio contexto para poder ajustarlo al nuestro. Y eso es de una violencia tremenda dentro de la propia relación el adolescente. Igual, por ejemplo, en la educación pasa lo mismo. Cuando yo, profesor, por ejemplo, detento, o yo, psicólogo, detento la verdad y la verdadera comprensión de la cultura y de los fenómenos de comprensión de la misma, entonces, y yo creo que el alumno, ¿sí? No tiene, perdón, tiene que ser alimentado de mi propia sabiduría, pues en ese momento ya estoy fuera de la propia dinámica del aprendizaje, ¿no? O sea, es lo que Jacques Rancière llamaba una pedagogía embrutecedora, ¿no? Es decir, cuando yo detento el poder del saber, ¿sí? Convierto al otro en un bruto, convierto al otro en un tonto, ¿sí? Aunque yo intente enseñarle, realmente lo que estoy haciendo es meterlo en un contexto de ignorancia, porque entonces en esa relación alguien tiene que asumir el saber y alguien tiene que asumir la ignorancia. Pero bueno, para Jacques Rancière, por ejemplo, el papel del pedagogo, el papel del maestro, es el de la ignorancia. Él tiene que asumir que a la vez hay dentro de su saber mucha ignorancia y que dentro de la ignorancia del sujeto hay mucho saber. ¿Y ¿Sí? qué pasa en psicoterapia? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. El paciente es el que está mal, ¿sí? El que tiene un problema y yo soy el que está bien, el que sabe cómo solucionar ese problema. Pero ahí, por ejemplo, Jung nos da la clave cuando nos habla acerca de la relación del curador herido, ¿no? Yo, como paciente, como terapeuta, a la vez que promuevo, o sea, no soy el curador, pero sin embargo, estoy en contacto con el arquetipo de la curación en el campo junguiano, obviamente, ¿sí? A la vez, mi propia contradicción implica, sí, que también detento la visión del propio herido. O como decía Adolf Guggenbull Craig, ¿sí? Siempre el arquetipo Válido. del inválido está presente dentro de todo proceso terapéutico, no en el paciente, sino en el propio Del terapeuta. terapeuta. El terapeuta que se ve a sí mismo como el sano o como el que o como el que detenta la curación, entonces convierte a su paciente, ¿sí? En una personificación de la enfermedad. Sí, sí, a esa reflexión quería llegar un poco con eso que vos estás mencionando. Y bueno, ese es el ejercicio constante del trabajo realmente psicoterapéutico, en tanto que tú eres consciente, sabes que dentro de la lógica interna que se despliega en ese fenómeno, decía que eso tiene hay una mismidad y una calidad, es decir, que el fenómeno es todo en sí mismo y que no hay que ponerle nadie afuera. Y la calidad tiene que ver que él tiene sus propias características, sus propias particularidades y su propia forma de expresarse y sus propias categorías.
es decir, está dentro del todo, y que dentro del sí mismo hay un conocimiento del cual él mismo es inconsciente, y que el trabajo como psicoterapeutas realmente, a mí siempre se me va a quedar este párrafo tuyo que ya lo he mencionado en otras veces. Entonces, ante el fenómeno llevamos... entonces, sanar el niño herido, esta depresión entonces es por tal situación, le aplicamos entonces constelaciones familiares, reconstruir esquemas mentales. O sea, fíjense que desde ese texto que vos publicaste, que ya lo comprendo mucho más anteriormente, para ya hace como 7 años no lo entiendo y como lo entiendo ahora, porque ya en sí lo comprendo mucho más. Entonces, es decir, que el terapeuta se planta con todas estas herramientas como el que sabe ante el fenómeno. Él no hace psicología, de hecho, no permite que el fenómeno exprese su propia psicología. Y ahí es donde rematas de esta manera tan brutal, donde hay muchos psicólogos, pero muy poca psicología. Y el compromiso, psicológicamente hablando, es ese fenómeno en su propia contradicción, con su propia sabiduría, con su propia forma de expresarse, y que no es ni más ni menos que el paciente ni que el terapeuta. Es el fenómeno en sí mismo, pero ya el terapeuta se quiere poner ante antelación con su montonón de herramientas, que ya lo iba a decir Gilman también, cuando dice que el terapeuta va con un centenar de herramientas ante el fenómeno y que él es el que sabe. Y eso es algo que hay que entrar a pensar, porque si lo fuéramos a ver así, si hay una connotación de esta estratagemas constantemente por parte del psicólogo, es decir, que el pensar que el logos del alma debe verse enfrentado con ese fenómeno le asusta y se ve pavorido ante el ejercicio de tener que pensar. Así es, así es. Pues muy bien. Entonces, hasta ahí le dejamos. Seguimos la próxima sesión. Continuamos con este capítulo. Miren, por la situación de la estructura de las lecturas, sí hemos comentado que sería lo más digamos, favorable que las preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen alguna duda acerca de lo que hemos estado diciendo o acerca de las lecturas en otro momento, sí, la obra de Gygax es muy compleja, la obra de Gygax es difícil en sí misma, ¿sí? Tampoco vamos a decir que es fácil porque pues a nosotros nos ha costado muchísimo Sí. trabajo, muchísimo trabajo. Sí. Y bueno, a lo mejor habrá dotados que tengan la facilidad para poder entender esto desde la primera. Nosotros no, nosotros tuvimos No, no, que no. fletarnos años a poder tratar de entender esta situación y sabemos de la dificultad. Por lo tanto, si en algún momento podemos ayudar con alguna pregunta, podemos ayudar con alguna duda sobre esta situación, pues estamos abiertos a esta parte, ¿no? Si no conocemos la respuesta, pues por lo menos nos conflictuamos mutuamente, ¿no? Sí. Ya seremos dos dudosos más que uno. Entonces, bueno, al final entonces de estas pláticas, más o menos como a la hora 20 o la hora y media, ustedes pueden, durante la misma, ir planteando las preguntas y nosotros con gusto las tratamos de responder, pues en nuestras posibilidades, claro está, ¿no? También, también podemos decirlo así. De todos modos, la siguiente sesión, entonces, igual nos vemos a las 8 de la noche, como todos los martes, a la hora del centro de la Ciudad de México, y continuamos con este tema tan importante. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en esta noche se los agradecemos muchísimo. Nos vemos pues en otra oportunidad. Recuerde que trasladamos las charlas a las clases al Facebook personal de Alejo, y ahí ya lo transmitimos a la fanpage de la psicología como disciplina de la interioridad, al grupo. Y no se olviden, a las personas, si de pronto les gusta este proyecto que estamos haciendo, apoyarlo en Patreon. Así es, ahí nos ayudaría. ¿Qué? Ay, me perdí. Sí. Perdón, sí, sí, en Patreon, si ustedes quieren acceder a las clases anteriores, que son 10, ustedes pueden acceder a Patreon en el link de esta misma plática, y lo puse arriba.
Entonces ahí pueden ustedes acceder, inscribirse en alguno de los niveles de Patreon, sobre todo en el 2 y el 3, ustedes van a tener acceso a todas las lecturas anteriores, ¿sí? Y además en el último, que es el de $25 al mes, ustedes van a poder contar con mi asesoría personalizada todo el tiempo que quieran. O sea, van a poder preguntarme y yo procuraré responderles a lo largo de la semana para que no dependan también de este espacio en particular. Este espacio es gratis durante este momento. Una vez que termina, se borra completamente y solamente está disponible para los Patreones cuando lo quieran escuchar en video y también en audio, fíjate que es mucho más bonito escucharlo en audio. Bueno, por lo menos a mí me parece eso. Sí, no, a mí que me vean en video para que no se pierdan de este par de guapos aquí explicando a Gigerich. Muy bien, John, pues Bueno, muchísimas gracias, que tengan pues una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Chao. cuídense, hasta luego.